paso para la gente, pero bueno. Pues si alguien enseña como Bueno, en el Super Bowl. Estamos empezando. Bienvenidos a todos. Espero que estéis todos bien y sobrellevando la cuarentena lo mejor posible. Y bueno, daros las gracias una vez más por conectaros y las gracias, por supuesto, a Carlos y a Unai, que se han apuntado hoy a dar la charla, que nos van a hablar de TAI, un framework para... Bueno, no es un framework, siempre me equivoco, siempre digo framework, ahora os lo contarán mejor, pero vamos, es para desarrollo de microservicios y poder montarte el entorno bien en local. Deciros una cosa, que aunque no vais a poder vosotros hablar, ni van a salir vuestras webcams, ni nada por el estilo, pero sí que podéis hacer preguntas y por tanto os tengo que avisar que toda esta charla va a ser grabada y después se pondrá el vídeo y a lo mejor las preguntas también se pondrán en público. Con lo cual, si alguno tiene inconveniente en esta charla en la que está siendo grabada, pues bueno, que se puede ver luego el vídeo porque luego lo publicaremos en nuestro canal de YouTube. Y sin más, os dejo ya con Carlos y con Unai. Genial. Hola a todos, chicos. A ver, me presento, no vamos a tener webcam, pero bueno, para que veáis la foto, yo soy Carlos Recuero, como comentaba Luis Unai, os dejamos aquí nuestros Twitter para ver si queréis mandar cualquier tipo de pregunta más allá de lo que vemos hoy. Hay que distinguir, el guapo es el que sale de frente y el otro es el que sale de espaldas y nos hace un favor a todos, también os digo. ¿De qué va TAI? A ver, un poco, lo que queremos al final contaros es un poco una charla entre amigos, aprovechar este tiempo para contaros cosas chulas que se están haciendo ahora mismo. Y creemos que TAI es una de las cosas que más promete actualmente. Es un proyecto open source, ellos mismos lo llaman experimental, que está haciendo la .NET Foundation. La .NET Foundation tiene gente tan potente como David Fowler o Ryan Nowak. Entonces, al final es gente muy, muy buena que está haciendo esta herramienta. Ahora, actualmente está en una versión alfa, lo veréis. Eso no quita, por lo cual va a haber modificaciones constantemente. Hay ciertas cosas que van a cambiar. Solo que espero que al final de lo que os contemos podáis ver cómo hoy por hoy, ahora mismo, es algo que se le puede sacar utilidad. Van a estar desarrollando al menos hasta noviembre, que todavía queda un largo recorrido. Hay muchas cosas que están proponiendo que se van a hacer. Y lo que están buscando, pongo por aquí también el GitHub, lo que están buscando también es que la comunidad participe proponiendo ideas, porque al final el objetivo, que es lo que vamos a ver, el objetivo principal de TAI, es que nos simplifique la vida al trabajar con multi-backend, con muchos microservicios, con muchos servicios. Al final, algo que puede ser tedioso, facilitarnos la vida. Por tanto, al final se quieren orientar en lo que realmente necesitamos. Y es algo que también os animo a que participéis, echéis un vistazo al GitHub y entréis y participéis. Os dejo aquí el comando de instalación. Es algo, lo que estáis viendo aquí, la versión 0.1.0, es indicador de lo que os decía, que es una versión alfa, y se instala de manera muy sencilla. Ok, tanto Unai como yo somos de la opinión de no hablar sobre, no describir lo que vamos a ver, sino directamente verlo. Lo que sí quería un inciso para decir sobre todo lo que es y principalmente lo que no es. Lo que yo había pensado que iba a ser inicialmente y que después he visto que es otra cosa distinta. ¿Qué es TAI? TAI al final, como os comentaba, es una herramienta cuyo objetivo principal es facilitarnos a nosotros la vida a la hora de desarrollar. Al final, por ejemplo, en el proyecto en el que yo estoy ahora mismo, estamos trabajando con alrededor de 20 microservicios. Entonces, en el día a día, si quieres lanzar uno para probarlo, para ejecutarlo, que se comunique con el otro, pues si ya da problemas cuando es uno solo, imaginaos cuando tenéis que multiplicar esa tarea por 15, por 20. Pero no obstante, esto no es solamente para microservicios. Pues, vienen muy bien para microservicios, está claro. Pero hoy por hoy muchísimos, la mayoría de los proyectos en los que estáis trabajando seguramente sean lo que llaman multi-backend. Es decir, muchas veces tienes tu SPA, tienes tu API, a lo mejor la API la tienes partida, seguramente a lo mejor tengas el tema de los permisos en otra API distinta, tengas un tema de un gestor de identidad separado. Al final te juntas con algo que no es una única pieza, sino son lo que llaman multi-backend. Entonces aquí nos va a venir muy bien, lo veréis. Va a cubrir al final distintas partes de lo que viene a ser el ciclo de desarrollo. Nos va a venir para coger y probar en local, nos va a generar también los comandos para poder hacerlo y desplegarlo también, por ejemplo, en Kubernetes. Veréis que no solamente está acotado a una única parte. Eso es lo que es y ahora lo veremos perfectamente. ¿Qué es lo que no es, sobre todo? Que yo pensaba que podía ser. No es una librería de microservicios, es decir, no es un nugget que tú vas a coger en tu código, te lo vas a descargar
y vas a hacer ciertas cosas. Te va a ayudar en ese sentido también, pero no como tal, no es una librería. Tampoco son plantillas que tú cojas y digas, ok, genérame un microservicio. Es algo que a lo mejor puede facilitarnos en un futuro, pero vamos, hoy por hoy, y no es el objetivo principal que tiene TAI. Y tampoco la gente que conozcáis Dapper, tampoco es un sustituto a Dapper. Dapper tiene al final unas funcionalidades que alguna de ellas pueden ser la misma, pueden ser una funcionalidad similar, pero al final están dirigidas a distintas funcionalidades. Lo veremos también al final, brevemente contaremos qué es Dapper y cómo al final conviven, porque es algo que pueden convivir TAI y Dapper y puede complementarlo, de hecho. ¿Vale? Y bueno, esto ya para los viejunos como yo de humor amarillo, simplemente vamos, os dejo con Unai y vamos a empezar a tirar código ya directamente para que veáis qué es Dapper. ¿Compartes tú, Unai? Sí, creo que ya estoy compartiendo. Bueno, lo primero es reforzar un poquito el mensaje este que habías contado, ¿vale? Que nuestro objetivo es que vayáis conociendo un poco el proyecto, aún está en una versión alfa, y yo creo que lo más interesante es que os paséis un poco por la URL de TAI, que es esta de TAI, y que, bueno, dentro de los issues hay una categoría importante que son las ideas, y yo creo que es importante, y es un poco lo que están buscando, que es que lo probéis, que trabajéis en vuestros proyectos, es una herramienta, no pasa nada, no os va a romper nada, y que empecéis a dar ideas de qué es lo que necesitaríais, cuál es el flujo de trabajo que uséis, y después, bueno, pues bajo, si queréis contribuir con algún issue, pues, o algún PR, pues lo tenéis aquí disponible para hacerlo. Ese es un poco reforzar el primer mensaje que os quería dar. Nada, vamos a empezar a ver cómo funciona TAI, que es TAI. Comentó antes Lande, cuando tenéis TAI instalado y ejecutáis ese comando de .NET install, pues nosotros vamos a ver aquí lo que tenemos, hacemos un list -g y esto es lo que vamos a tener. Y una vez que tengamos instalado TAI, en este caso esta versión a un alfa, simplemente el comando TAI lo que nos va a proporcionar pues es una serie de ayudas para trabajar que iremos viendo ahora dentro de un poco, ¿vale? Para mostrar un poquito el ejemplo, pues lo que haríamos es, pues vamos a crearnos dos pequeños proyectos de librería de clases, a este le vamos a llamar, por ejemplo, Web App, dos proyectos web, y el otro vamos a crear simplemente un API, esta es una aplicación web normal, y al otro pues vamos a crear una aplicación, un API HTTP sin más. Una de las cosas que dijo Carlos antes, que es muy interesante, es que no solamente está pensado para lo que son microservicios, y aquí no quiero entrar en esta guerra de describir qué es un microservicio, qué no, etcétera, ¿vale? Sino que está pensado para muchas de las soluciones que podéis tener vosotros, al final de las que tenemos pues múltiples APIs o un multi-backend, como le queréis llamar, ¿vale? Cuando tenemos este tipo de situaciones, muchas veces lo que nos pasa es, bueno, pues cuando yo me descargo el proyecto y tengo que llamar de uno a otro, pues al final tenemos que andar configurando los típicos puertos que ponemos en el launch settings, en este caso esto si vamos por HTTP o no. Entonces, digamos, lo que pretende TAI es ayudarnos de una forma sencilla a levantar esto y a ver cómo funciona, ¿vale? Lo primero es que, sin más, si nosotros vamos a este proyecto, tenemos aquí la solución. Si simplemente hacemos un TAI run, ¿vale? Lo que vais a ver es que, por defecto, TAI lo que va a hacer es levantarnos estos proyectos, ¿vale? Descubrir en la solución cuáles son los proyectos que tenemos, levantarlos, seleccionar un puerto por defecto y darnos un dashboard que lo vamos a tener aquí escrito, que va a estar siempre o por defecto en el puerto 8000. Ahora mismo hay un pequeño issue si tienes proyectos de test. También intenta levantar esos proyectos de test, eso es un issue que irán cubriendo dentro de poco, aunque hay una forma de solventarlo que ya lo veremos más adelante, que es un poco el fichero de YAML de TAI, donde podemos especificar esas cosas. Entonces, si simplemente hacemos esto y abrimos un navegador y vamos a ese puerto que teníamos ahí, localhost 2.8000, pues sin más, lo único que ha hecho TAI es, como os decía, es levantarnos el proyecto. Aquí podéis ver
el concepto de réplicas, que es que solamente ha levantado una instancia de cada uno de ellos, lo veremos un poquito más adelante, el puerto en el que nos ha levantado cada uno de estos y el log, para que veamos un poquito el log de la ejecución de este elemento. Esto es algo también interesante también, ¿vale? Podemos jugar bastante con el log para ver si ha levantado bien el proyecto o no y alguna cosita más que iremos viendo. Y lo siguiente, bueno, la URL donde os ha visto, donde a mí me permite simplemente navegar a ese proyecto, ¿vale? Si lo tuviéramos por HTTPS, yo lo quité, pero si lo tuviéramos por HTTPS nos pondría los dos binding, el binding HTTP y el binding HTTPS, y podríamos ir por cada uno de ellos. Y con el API igual, ¿vale? Así de entrada, no parece nada demasiado interesante. Esto es como si alguien hubiera venido aquí y hubiera hecho un levantar con múltiple startup project y poco más, ¿vale? Pero iremos descubriendo poco a poco lo que hay. Lo primero que voy a hacer es en la vista que tenemos de nuestro index, en esta vista, lo único que vamos a hacer es intentar mostrar las variables de entorno que tenemos con el proyecto levantado y vamos a ver si notamos alguna diferencia. Entonces, aquí vamos a poner un system.collections, dictionary entry, item environment, get environment variables. Es decir, vamos a sacar todas las variables de entorno que tenemos en esa vista y vamos a hacer, por ejemplo, un _p aquí y vamos a sacar la clave y vamos a sacar el valor de esta clave. Es decir, vamos a sacar la variable de entorno que tenemos, ¿vale? Y lo primero que vamos a hacer es levantarla con Visual Studio en vez de con TIE. Y vamos a ver después con TIE si notamos alguna diferencia. Vale, levantamos el proyecto. Bien, aquí tenemos pues, las variables de entorno de ASP.NET Core, bueno, algunas cosas más que pueda tener yo, mi IS, donde está ejecutando, pero no vemos nada raro, ¿vale? No vemos nada especialmente raro. El path, procesadores de máquina, tal, bueno, simplemente las variables de entorno que solemos tener. Vamos a hacer lo mismo que antes. En vez de levantarlo así, lo que vamos a hacer es levantarlo con TIE_run y vamos a navegar hacia ese proyecto ahora por medio del dashboard y vamos a ver si en las variables de entorno hay algo que haya cambiado aquí, ¿vale? Volvemos a navegar hacia el dashboard. De hecho, lo debería dejar abierto casi, ¿vale? Entonces, ahora vamos a navegar por medio del dashboard y vamos a ver si vemos alguna cosa interesante. Las primeras, fijaros, es esto, ¿vale? Si buscamos todo lo que tenga que ver con service, veréis que hay muchas variables de entorno referidas con este nombre service. Básicamente, TIE lo que ha hecho cuando ha arrancado nuestros proyectos, ha configurado una serie de variables de entorno para ayudarnos a hacer cosas como, por ejemplo, un Service Discovery, descubrir el resto de servicios en la solución. Básicamente, el patrón es service, guión bajo, el guión bajo es simplemente para que el sistema de configuración de .NET, sabéis que traduce el guión bajo en variables de entorno en los dos puntos, para que la nomenclatura con respecto a ficheros JSON, variables de entorno y demás sea la misma, ¿vale? Es un poco lo mismo que haces con Kibol y demás. Service, guión bajo, el nombre del resto de proyectos en tu ejecución de TIE, en este caso solo tenemos otro proyecto que se llama API, y después tenemos protocol, host y la propia URI del puerto del servicio, ¿vale? Protocol, host y el puerto, ¿vale? Esto es lo que vamos a tener. Si buscamos todos los que sean service-API, pues protocolo HTTP, localhost y el puerto 3487, que es en el que se ha levantado efectivamente el API en el otro lado. Es decir, lo que nos va a dar son variables de configuración automáticamente para que podamos hacer un Service Discovery del resto de los servicios. Eso es lo que nos va a dar de entrada TIE. Si os fijáis, esto lo hace de dos formas. Lo hace service-API, repito, para lo que podamos utilizar por el sistema de configuración de .NET Framework, pero también lo hace con API Service Port, API Service Host y API Service Protocol, ¿vale? Sin el guión bajo, para que, bueno, otras herramientas se puedan integrar aquí y no tengan ese guión bajo que pertenece más al mundo .NET que otra cosa. Es decir, siempre duplico las variables en los dos formatos, service el nombre del servicio o nombre del servicio _service, ¿de acuerdo? Y después host, protocol y port.
Con esta chorrada, lo que me permite a mí, simplemente, con esta chorrada, lo que me permite a mí es que si, por ejemplo, estamos en este proyecto y el proyecto Perdona. Sí. Soy Luis Fraile. Me dicen que la pantalla a veces se ve un poquitín mal, ¿vale? Que si puedes, cuando enseñes código o algo así, pongas zoom. Vale. Perdona. Nada, perfecto. Mea culpa. Con esta simple chorrada, digamos, de las variables de entorno, lo que hemos conseguido es tener ese Service Discovery. Es decir, que si yo tengo aquí este web app y voy a llamar a múltiples APIs en mi backend, yo no tenga que andar configurando todas estas APIs en mi sistema, sino que automáticamente se me levante y yo lo pueda ejecutar. Vamos a probarlo. Lo que vamos a hacer en nuestro startup es simplemente venir aquí y si vamos a llamar al API, pues necesitaremos el cliente típico de HTTP, ¿vale? Y este cliente le voy a llamar pues con el nombre API y aquí tenemos un action donde nos pasan el HTTP client y simplemente vamos a configurar cuál es el base address de este HTTP client, ¿vale? Entonces HTTP client, base address y aquí es donde configuramos pues la base address que nosotros queramos tener para este elemento. New URI y vamos aquí a hacer un verbatim string, interpolate string, perdón, para configurar esto. Entonces, aquí lo que necesitamos es protocolo, host y puerto, que son precisamente esas variables de entorno que yo tenía aquí. Este es el protocolo, este sería el host y este sería el puerto. ¿De dónde sacamos esos datos? Os dije, bueno, como van a estar como variables de entorno, las puedo sacar de la configuración y esto simplemente va a ser, pues, service, API, protocol. Este va a ser mi protocolo, digamos, mi HTTP o HTTPS. Aquí vamos a tener el hostname y aquí vamos a tener el puerto. ¿Vale? Es decir, lo que nos ha dado ya de entrada TAI es un Service Discovery para poder descubrir todos los servicios que yo tengo en la solución, independientemente de que tú te bajes el código, cada uno tengamos nuestros launch settings, hagas F5 y tengas que andar configurando los puertos de comunicación de cada uno de ellos. Ya no tenemos que hacer eso. TAI run y ya tenemos el Service Discovery de los diferentes servicios a los que vamos a llamar. Entonces, ahora vamos a nuestro controlador y en nuestro controlador lo que vamos a hacer es pues hacer una llamada a ese servicio para ver si esto funciona o no. Entonces vamos a inyectar aquí la típica dependencia hacia HTTP Client Factory. Perdón. ¿Vale? Y la ponemos por aquí, el típico private, read only y HTTP Client Factory. HTTP Client Factory y esto pues sin más. Los típicos cláusulas WAR que hacemos y demás. Vale. Entonces, ahora que ya tenemos ese cliente, vamos a intentar hacer una llamada. Vamos a hacer esto asíncrono para poder hacer esta llamada. Async task de esto. Y ahora hacemos pues nuestro HTTP Client Factory. HTTP Client Factory, create client, creo que le he llamado API. Y aquí vamos a hacer un get async de sin más. Creo que ese get async, el API que creamos sería API weather forecast, ¿vale? ¿Por qué es weather forecast? Porque en la plantilla por defecto, digamos, de un API, lo que te crea es un controlador sin más que se llama weather forecast, ¿vale? De hecho, estaba poniendo API y nos lleva el API por delante. Vale, entonces aquí hacemos if response issues code, pues nos vamos a la vista y volvemos a la vista que teníamos antes y si no, pues hacemos un return view a la vista de error para que nos enteremos de que nos ha dado un error y demás, ¿vale? Bien, F5, perdón, TAI run. Volvemos a levantar esto. Volvemos a nuestro dashboard. Otra vez lo he vuelto a cerrar. Vale. Sin más,
lo mismo que antes, ver el log y, bueno, navegamos hasta aquí y aquí tenemos un error porque hay algo que no estoy poniendo bien. De hostname con Lubit Parset. ¿Es hostname o host? Es hostname. Creo que es hostname, ¿no? Sí, es posible. Sí. Un segundo, lo vamos a cerrar. A ver qué he puesto mal aquí. Service.api, dos puntos, es hostname, ¿no? Si no me equivoco. Service API por. Service API hostname. Yo diría que está bien, ¿no? Evidentemente no está bien, pero... Host, es host, Unai. Es host, vale, sin más. Guardamos, volvemos a hacer Taigan. Taigan compila el proyecto, es decir, no me hace falta volverlo a compilar yo. Ahora sí que no he cerrado el hacemos un dashboard y ya tenemos la vista en view y ya he hecho la llamada a Weather Forecast automáticamente. Es decir, lo primero es que tenemos un Service Discovery de nuestro servicio sin hacer absolutamente nada. Simplemente haberlo ejecutado con Taigan, ya podemos comunicarnos con nuestros diferentes servicios en la solución sin hacer absolutamente nada, ¿vale? Una de las preguntas que siempre surge cuando enseñamos esto es, bueno, ¿y la depuración cómo hacemos para depurarlo? ¿Vale? ¿Cómo hacemos para depurar algún elemento de la solución? Cuando tú haces un Taigan, hay un flag que es el de web app, perdón, el de debug, que lo que nos permite es decidir qué elemento queremos ponernos a depurar, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, en nuestro web app vamos a marcar un breakpoint, no sé, en algún lado, por ejemplo, aquí, ¿vale? Y vamos a hacer un Taigan con la opción de depurar nuestra web app. Cuando lanzamos esto, fijaros que nos está diciendo que para la web app hay un pipe escuchando en el puerto 17652. Si me vuelvo a mi Visual Studio, puedo hacer una task to process 17652, ¿no? Y me puedo atachar a este puerto 17652, que es esa web app que estaba levantando, ¿vale? Ya estoy atachado. Voy a volver a mi homepage. Vamos a hacer un reload, vamos a navegar y ya tengo parado mi Visual Studio y aquí ya puedo ver pues un poco lo que tenemos, ¿vale? Fijaros que está haciendo la llamada, el response es un 200 OK, por lo tanto funciona y entra por ahí. Es decir, ya tenemos, la primera es cómo depurar también en Visual Studio todo lo que estemos lanzando con Taigan. Entonces, primer punto importante, Taigan nos va a dar para nuestro proyecto con un múltiple backend o con diferentes microservicios un Service Discovery, de tal forma que ejecutándolo con Taigan nos vamos a preocupar de cómo o en qué puertos están escuchando los diferentes servicios o microservicios, sino que ya vamos a tener esto hecho simplemente utilizando la configuración que tenemos en esas variables de entorno, ¿de acuerdo? La siguiente opción importante y muy chula que tenemos aquí es que igual que tenemos un Docker run -- debug, vamos a tener aquí un Docker run -- Docker. Si ejecutamos esta opción en estos proyectos, fijaros que estamos viendo aquí una cosa importante, que es algo más verbosidad que la que teníamos antes, y lo que nos está diciendo es estamos ejecutando un comando de Docker que es docker run -d con todos estos parámetros, ¿vale? Ahora lo vemos un poco más en detalle. Si vuelvo a mi dashboard, veréis que donde antes ponía type project, ahora pone type container. Y si vamos a nuestra consola y hacemos simplemente un docker ps, veis que aquí hay dos contenedores ejecutándose. Es decir, sin hacer absolutamente nada, sin haber creado un Dockerfile, que es lo que tendríamos y lo que solemos hacer hasta ahora en nuestros proyectos cuando los vamos a desplegar en algún orquestador o cuando vamos a querer montarnos un entorno local con un Redis, un SQL Server y todas estas historias, nos acabamos montando Dockerfiles para los diferentes proyectos y levantarlos con un Compose, nos hemos olvidado. Automáticamente
nos ha creado instancias de estos contenedores y las tenemos ejecutándose y podemos navegar y ejecutar estos elementos de la misma forma. Y fijaros que sigue funcionando. Él automáticamente sigue usando la configuración en variables de entorno para llamar. El host ahora ya no es localhost, sino que es host docker internal y es lo que está usando en esa red, digamos, local para hacer todas estas llamadas. Y no lo ha hecho con cero trabajo. ¿Vale? Una cosa importante de esto es que la imagen que se ejecuta, fijaros, no es una imagen que él haya generado, sino que lo que ha hecho es usar la imagen base de .NET Core 3.1, en este caso Buster, la de Debian, ¿vale? Y ha creado un volumen en estas imágenes, voy a hacer un poco de zoom, ha creado un volumen en estas imágenes y ha metido el código de la publicación de nuestros proyectos. Es decir, lo que os quiero decir es que si aquí hago un Docker image, pues aquí no vamos a ver absolutamente nada con respecto a las imágenes de web app o API, porque no van a existir esas imágenes. No ha creado imágenes. Simplemente ha hecho un Dockerfile partiendo de esta imagen, un multistage, ha creado un volumen metiendo la publicación de nuestros proyectos y los ha levantado automáticamente, sin hacer, repito, sin hacer absolutamente nada, ¿vale? Bien. Otra de las cosas interesantes y que muchas veces necesitamos es, por ejemplo, tener una especie de ingres. Cuando vamos a microservicios o cuando vamos a un multibackend y quieres tener una pieza en el medio que te haga un poco la redirección de determinadas URLs o determinados hosts o en función de determinados segmentos a otro lado, eso es lo que, bueno, generalmente le llamamos ingres y demás. Esta es otra de las características que nos va a dar Kai y en este caso se la voy a dejar enseñar a Carlos. Carlos, si compartes. Carlos, estás en silencio. Sí, estoy muteado, perdóname. No he empezado a hablar todavía, pero vamos, estaba muteado. Vale, pues si quieres empezar a enseñar ingres. Sí, os cuento un pelín. ¿Compartes? Efectivamente, eso estaría bien compartir. Voy para allá. Vale, me imagino que ya veréis. A ver, lo que contaba, un poco sumarizado lo que estaba contando Unai. Al final, uno de los objetos que tenemos en Kubernetes es el ingres. El ingres al final es lo que no deja de ser un proxy inverso. Es decir, aquí lo que tendríamos en esta flecha que estoy señalando se colocaría en el caso de Kubernetes lo que llaman un ingress controller. ¿Qué es esto? Normalmente nosotros no publicamos hacia afuera un clúster de Kubernetes, intentamos reducir al máximo la superficie de contacto hacia afuera. Entonces, intentamos tener localizados al final los puntos de salida de nuestro clúster. Así es muy normal cuando utilizamos meter un ingress, definimos aquí un ingress controller, que es lo que normalmente suele ser, en mi caso suelo utilizar Nginx. Entonces ahí lo que es una IP que es pública hacia afuera y que realmente es un servicio que va a distribuir. Eso es lo que sería el ingress controller. El ingress controller por sí mismo no tiene mucho sentido. Lo que se le dota es de una serie de ingress, que es una serie de ficheros que les va a permitir definir una serie de reglas. Las reglas, simplificando, las reglas pueden ser a nivel de dominio, a nivel de host, es decir, si mi dominio se llamase mydomain.com, pues si empieza por foo.mydomain.com, por ejemplo, lo mando al servicio de foo o al servicio que sea. También podemos meterle una regla que nos permita hacer esa redirección del tráfico que llega según un segmento, según el path. En este caso, si es /bar, pues le mandamos al servicio de restaurantes y hostelería. ¿Vale? Entonces lo haríamos por aquí. Y podemos meter una regla que sea genérica. Si alguna de las peticiones que viene no tiene ninguna regla que la controle, normalmente al crear el ingress controller, normalmente se suele crear otro servicio paralelo que es lo que suelen llamar un sumidero, que es donde terminan llegando todas las peticiones que no han sido capturadas por ninguna regla previa. En ese caso, normalmente, y lo que va a pasar aquí también, será un 404. Simplemente ya aprovechando para algo que vamos a ver posteriormente, lo que también llaman servicio en TAI
tiene una relación bastante parecida con lo que es un servicio en Kubernetes, que al final nosotros no atacamos directamente a cada uno de los pods que corren nuestro código, el código que nosotros queremos levantar, sino hay una infraestructura previa, un balanceador, que es donde nosotros vamos a atacar. Y el ingress se comunicará con este servicio. El servicio, a su vez, si tiene 3 pods que responden a ese servicio, el servicio será el encargado de mandárselo y distribuirlo de alguna manera, con algún algoritmo. Y si alguno no está sano, directamente lo excluye y se lo manda al resto. Vale, entonces, el ingress, al fin y al cabo, es redirigir el tráfico que está entrando. Esto es en Kubernetes. Lo bueno de TIE es que vamos a intentar asemejar, incluso cuando corremos en local, lo máximo parecido a lo que nos vamos a encontrar en nuestro desarrollo cuando esté desplegado. Entonces, esta infraestructura nos la encontramos también cuando hacemos un tie run. Voy a partir de un ejemplo parecido no es exactamente el mismo, pero vamos, a efectos prácticos será muy similar, que ha utilizado Unai. Y si me permitís, lo que voy a crear es crear un nuevo proyecto que sea de tipo Razor, donde vamos a meter front-end admin, vamos a hacer un portal específico para administradores. También, información por defecto, no hago mucho más. Y simplemente lo voy a meter en la solución en el SLN que ya teníamos, meto este proyecto. ¿Vale? Lo tenemos aquí y simplemente con mis grandes capacidades en MVC voy a hacer un pequeño cambio para poder distinguir un proyecto del otro y lo voy a meter por aquí en el index. Como es un portal de administrador, pues tiene que tener sudo welcome. Ok, nada especial. Cogemos, lo ejecutamos como ha estado haciendo hasta ahora Unai y no nos vamos a llevar ninguna sorpresa. Voy cogiendo, voy aprovechando y voy a cargar mientras esto carga, que va un poco lento. Voy abriendo el localhost 800. Vale, ninguna sorpresa. Al final lo considera un proyecto más, un servicio más. Y si accedemos aquí, voy a ver que termine, que creo que he sido un poco impaciente. Sudo welcome. Ok, nada especial. ¿Qué es lo que quiero hacer? Ahora lo que voy a hacer es lo que hemos estado hablando del ingress, que esas peticiones que lleguen a un punto común, que va a ser, aquí en este caso, va a crear un proceso que va a ser el que representa ese ingress, y ese ingress se va a encargar de recibir todas las peticiones y mandarlas al resto según la regla que hemos definido, al resto de procesos que representa cada una de las aplicaciones que tenemos. Me voy a adelantar, me va a permitir Unai que haga un pequeño spoiler para no tener que picarlo. Y simplemente lo que quiero es tener el fichero de configuración de detalle. Aquí lo que nos va a permitir, esto la genera automáticamente, pero bueno, nos va a permitir dotar de cierta configuración nuestro proyecto. Como normalmente casi toda la configuración la hace por defecto y nosotros no nos vemos obligados a meterlo, en el caso de ingress, donde explícitamente tenemos que decir qué reglas queremos, nos quedan más que meterlo. Al final voy a meter el nombre que queramos, la estructura al final es ingress, nombre fácil de recordar, y el nombre es el nombre que mostraremos en el dashboard. Lo voy a llamar también, soy muy original, lo voy a llamar ingress. En este caso, dentro de las cosas que podemos bindear, está el puerto donde queramos. Ese puerto, cuando decía que era el equivalente al ingress controller que tenemos en Kubernetes, el proceso que va a recibir las peticiones. Pues aquí en este caso voy a decir que me vayan al localhost 8080. Aquí llegarán las peticiones. Y ahora la parte importante, que es las reglas de distribución. Voy a crear una primera regla. Esta primera regla va a discernir por el path, y lo que voy a hacer es que todas las peticiones que lleguen a esa localhost 8080 y que tengan el segmento admin vayan al servicio que acabo de crear, el frontend admin. Voy a hacer otra que además es muy típico, que queremos, de hecho lo comentaba Unai, tener que las peticiones que vayan a ir al backend que tengan el segmento API. Poco misterio, aquí lo que le mandamos es a lo que ha llamado API.
Esas serían a nivel de segmento. Os comentaba que había otra forma de meter una regla que es a nivel de dominio. Imaginaos que es igual que queremos por API, algo también bastante frecuente, que pongamos mydominio.com y con .api y que todas esas vayan a service, al mismo API, ¿vale? Estos hay 1000 formas de hacerlo. Al final puedes hacer un fan out, puedes hacer muchas maneras de configurar de una manera hacia otra a un mismo servicio, a distintos, etcétera. Vale, bastante sencilla la configuración. Al final, principalmente es definir las reglas. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer lo mismo que estábamos haciendo hasta ahora. En un tail run. Aquí, si os fijáis, tenemos estas cosas nuevas que al final nos describen cuáles son las reglas que hemos definido. Y volvemos a cargar aquí ¿vale? Si os fijáis, lo que ha entrado es un nuevo proyecto de tipo Ingress con esta IP. Al final, esto es un proceso que él tiene activo y lo que va a hacer es, en el caso de que no encuentre, como estáis viendo en este caso, de que no encuentre ningún mapeo, ninguna regla que lo ejecute, va a devolver un 404. Sin embargo, si entra por alguna de las reglas, como hemos dicho admin, nos mandaría a la de admin, o si queremos, por ejemplo, mandar al API, voy poniendo ya directamente weather forecast. Más. Es lo que está haciendo, al final está simulando a través de procesos lo que vamos a tener en Kubernetes. Simplemente indicaros que cuando después veamos cómo todo esto va a trasladarse a Kubernetes es algo que es una pieza que todavía no tienen implementada, que es algo que tenemos para hacerlo in proc, pero no tenemos para hacerlo en Kubernetes. Es algo con lo que están trabajando, están pidiendo lo que comentaba antes, una idea de cómo nos vendría mejor que eso fuese implementado, pero bueno, es algo que ahora cuando despleguemos veréis que no se traslada ahora mismo, pero vamos, es cuestión, me imagino que de poco tiempo. Vale, pues eso es lo de Ingress. Si quieres seguir con el resto. Sí. Dale. Muy bien. Bueno, pues ya hemos avanzado dos cosas, ¿vale? Hemos avanzado la parte de, tenemos un Service Discovery, tenemos un Ingress donde automáticamente nos hace, digamos, ese encaminado hacia diferentes servicios en base pues, al host o a un path, como os estaba comentando Carlos, recuerdo, que por cierto, antes no le llamé Carlos, pero bueno, me lo perdonará. También os avanzó una cosa, que es que otro de los comandos que tenemos en TIE, ¿vale? Es este TIE init que tenéis aquí y lo que me permite es pues, generar, como os decía antes él, este ficherito TIE YAML que tiene un esquema determinado que lo podéis ver si queréis en el repo este de YAML que os pusimos antes, ¿vale? Abrimos este fichero para verlo y sin más vamos a meter alguna cosita aquí, ¿vale? Fijaros, todo lo que ha descubierto por defecto nos los ha incluido en este fichero. Solo hay dos proyectos, pues tenemos Web API, pues es lo que ha incluido, y los ha incluido como proyectos. Y los ha incluido como proyectos precisamente para distinguir lo que son proyectos de una imagen de un contenedor que pudiéramos tener y que ahora vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Una de las cosas que podemos ver en este esquema es que, por ejemplo, tenemos el concepto de réplicas, ¿vale? El concepto de réplicas es que yo puedo venir aquí y decirle que quiero tener, por ejemplo, en vez de un nodo de API, tener dos nodos de este API. Si volvemos simplemente a TIE-RUN, una vez que tengamos este fichero de TIE-YAML, ya no va a hacer el descubrimiento en base a la solución, sino que, repito, va a tirar directamente del fichero TIE-YAML. Volvemos a nuestro dashboard, lo recargamos. ¿Vale? Y fijaros que ahora tenemos dos instancias de API. Lo que hay es, esto no está apuntando directamente al API, sino que esto está apuntando a algo que va a dirigir internamente a los dos puertos que tengamos para la API, que son este 14.048 y 14.020, que no se corresponden con este 39.12 que veíamos aquí. Es decir, si volvemos a hacer la petición aquí, este vuelve a llamar al API y cada vez que hagamos aquí está haciendo un round robin a esas dos instancias que tenemos del API,
¿vale? Automáticamente. Fijaros, si esto lo tenemos que montar en local, pues tendríamos que iniciar seguramente sin depuración los dos proyectos, hacer nosotros el round robin o simularlo y demás. Aquí ya lo tenemos hecho automáticamente sin hacer demasiado esfuerzo, ¿vale? Y fijaros cómo está haciendo el proxy del tráfico hacia un lado y hacia el otro, hacia el 13 y hacia el 14. ¿Vale? Entonces, bueno, pues me parece también bastante interesante el que tengamos esto de base también con coste cero, simplemente con irnos a este fichero YAML y ponerle que queremos tener 2 réplicas de eso. Otra de las cosas habituales es, cuando también tenemos estos proyectos de multi-backend, es que podemos necesitar otros servicios. Y otros servicios como, por ejemplo, puede ser un Redis, un SQL Server y demás. Entonces, lo que vamos a ver aquí es cómo montar estos servicios. Primero vamos a montar un SQL Server para ver igual alguna cosa más, ¿vale? La imagen por defecto, la que yo tengo por lo menos, es MS SQL Server Linux Latest, ¿vale? El bindings, lo mismo que siempre, el puerto en el que quiero tener como yo tengo un SQL Server local, no lo voy a meter en el puerto por defecto, y el protocolo. La diferencia de este protocolo ahora mismo para el dashboard es que estos son protocolos HTTP por defecto, es el valor que no ponemos por defecto, y cuando ponemos SQL Server o lo que queramos, en realidad lo que va a pasar es que esos hipervínculos en el dashboard pues no te los va a intentar ejecutar como si fuera un enlace HTTP y demás. Otra cosa curiosa que necesitamos para un SQL Server es pues variables de entorno. En este caso, las variables de entorno, para los que ya conozcáis los YAML de Kubernetes, no se escriben exactamente igual, ¿vale? Aquí se escriben pues así, separando name y value de esta forma. Y esto es, bueno, pues sin más, vamos a poner aquí un valor y vamos a poner aquí cualquier cosa, por ejemplo, ¿vale? Entonces, con esto lo que estoy diciendo es que este proyecto de servicios multi-backend o como queréis llamar, pues va a tener una dependencia con un SQL Server y ahora voy a hacer que tenga una dependencia con un Redis, por ejemplo, un Alpine, y el bindings de esto pues va a ser con el puerto, el puerto por defecto de Redis, que es el 6379, y le vamos a poner pues el protocolo Redis sin más, ¿vale? Si no hemos metido la pata, que yo soy muy dado a meter la pata, en el cómo ponemos, digamos, la configuración de YAML, ya sabéis que los espacios y todo este tipo de cosas, YAML es bastante puñetero, pues deberíamos poder arrancar esto sin ahora mayor problema. ¿Vale? En principio parece que no hemos metido la pata. Venimos otra vez a nuestro dashboard, hacemos un reload de esto y ahora fijaros que ya tenemos estos servicios. Como estos ya no son proyectos, que sino son imágenes de Docker, fijaros que ya no es el type, es container, y lo que estamos haciendo es que automáticamente me levanta mis 2 proyectos, me levanta los 2 contenedores y que al igual que teníamos antes, vamos a tener variables de entorno para ver dónde están ese Redis y demás. Si volvemos a hacer aquí una búsqueda service-redis, veréis que seguimos teniendo lo mismo. El puerto 6379, el host es localhost y el protocolo en este caso que es Redis. Es decir, es exactamente, nos crea para estas dependencias exactamente los mismos valores que de variables de entorno que para el resto de proyectos. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo usarlo y a ver si esto funciona o no. Entonces cogemos, por lo mismo que antes, paramos esto, volvemos a nuestro Visual Studio, volvemos a nuestro Visual Studio y lo que vamos a hacer aquí es agregar un paquete de, pues una dependencia, un paquete de Redis y lo vamos a intentar usar, ¿vale? Por ejemplo, Microsoft Extension Caching, Stack Exchange Redis, que es el paquete recomendado en este caso para tener la implementación de Redis de un Distributed Cache. Y lo que vamos a venir es a nuestro startup y lo que vamos a hacer es un services.add Stack Exchange Redis y esto pues son unas options y entonces aquí lo que vamos a hacer es options.configuration y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que antes, usar esto que tenemos de Service Discovery para
usar esto que tenemos de Service Discovery para buscar dónde está levantado nuestro Redis y ponerlo. Entonces esto es lo mismo, configuration, y esto es service, Redis, host, y lo mismo con el puerto. Sabéis que la cadena de conexión de Redis es simplemente, pues, si no metemos SSL o password o cosas así, pues simplemente con esto nos valdría. Como no lo hemos levantado con ninguna variable de entorno para fijar el password ni nada, pues con esto en principio nos debería valer. Y una vez que tenemos hecho esto, pues simplemente lo que podemos hacer es, podríamos poner un distributed cache aquí y empezar a usarlo. Y distributed cache. Y aquí, pues, nuestro caché es esto. Muy bien, y ahora, pues sin más, podríamos aquí hacer cualquier uso de esta caché. Vale, voy a coger simplemente sin deserializar ni nada, var content igual a response, content, reazas string async. Vamos a meter aquí un await y aquí sin más, caché, set async o set string async y ponemos la clave, la que sea, ¿vale? Y aquí ponemos pues el valor que hemos tenido ahí. Sin más, por hacer sin más un ejemplo de cómo sería el uso, no lo tengáis sin más, ¿vale? Entonces, compilamos, venimos a nuestro TIE, volvemos a hacer un TIE run, volvemos a hacer que levante los proyectos, venimos a nuestro dashboard, tenemos un reload de nuestro dashboard, todo parece funcionar, venimos aquí, se levanta nuestra aplicación y ya está guardando en la caché de Redis, pues en este caso la respuesta que hemos obtenido del Weather Forecast. Repito, sin haber configurado el Redis, saber en qué puerto se levanta o no, simplemente con este fichero de YAML que tenemos aquí y con las variables de entorno del Service Discovery lo tenemos automáticamente, ¿vale? Bien. El último punto que voy a hacer yo, antes de volverle a pasar las manos a Carlos Recuero, tiene que ver con un poco lo que vimos antes. Y lo que vimos antes era básicamente que podíamos ejecutar este TIE run todo dentro de contenedores con esta opción de --docker. Pero lo que vimos cuando hacemos esto es que, y lo podemos volver a hacer, es que en realidad lo que está haciendo TIE no era crear un Dockerfile específico de nuestro proyecto, sino que simplemente en el Dockerfile levantar la imagen base de ASP.NET Core 3.1. Una de las ideas y uno de los issues que hay es que puedas elegir evidentemente qué imagen quieres hacer o reutilizar un Dockerfile si lo tuvieras, etcétera. Pero no nos estaba creando las imágenes, ¿vale? Simplemente estaba creando imágenes de tipo esto con un volumen apuntando a nuestro código, ¿de acuerdo? Pero sí que hay una forma, fijaros que todo sigue funcionando, estando todo como contenedores y no solo como proyectos. Pero sí que hay una forma de que podamos, a partir de la información de nuestro proyecto, generar una imagen de Docker sin demasiado esfuerzo y sin tener que crear esos elementos. En vez de usar un run, voy a usar un Docker build, perdón, un type build. Fijaros, lo que hace type build es volviendo a compilar y a publicar los proyectos que tenemos definidos en nuestro TIE YAML, de tipo proyectos, no de tipo imágenes. Y si ahora hacemos un Docker image, lo que veremos es que efectivamente ya tenemos estas imágenes API y web app creadas dentro de nuestro repositorio local de imágenes, sin aún desplegado ningún registro, pero ya las tenemos preparadas para bueno, probarlas aquí, levantarlas nosotros como queramos, integrarlas en algún otro compose o hacer absolutamente lo que nos dé la gana, ¿vale? Bueno, pues te vuelvo a pasar el mando. Aprovechando, una preguntilla. ¿El tag ese, de dónde sale la versión que tiene la imagen? Vale, buena pregunta. Cuando nosotros desarrollamos los proyectos, pues tenemos propiedades en los proyectos y dentro de las propiedades que podemos poner en los diferentes estos, por ejemplo, si hiciéramos... Unai, perdona, me dicen que vuelvas a meter otro poquito más de zoom, que no se ve. Si hiciéramos, no sé, más zoom,
Si hiciéramos un proyecto de una librería de clases que fuéramos a subir a Nuget, generalmente ponemos una propiedad que es package version para ello. Pero en este caso, para lo que son la definición de la versión del proyecto, tenemos dos formas de hacerlo, o con la propiedad version o con la propiedad informational version, ¿vale? Con cualquiera de estas dos lo cogemos. Tiene prioridad esta antes que esta, ¿de acuerdo? Pero informational version me parece un poco más verbosa. Si cambiamos la versión y simplemente volvemos a hacer el type build, perdón, pues deberíamos ahora ver una nueva imagen con versión 1.6.0. ¿Vale? Fijaros que ya aparece por aquí. Ya aparece por aquí ese 1.6.0. Y si hacemos el docker image, aquí está web app en versión 1.6.0. ¿Vale? Ya hemos creado las diferentes versiones de las diferentes imágenes de una forma relativamente simple. Vale, entonces le paso otra vez el mando a mi compañero Carlos Recuero y nada, continuamos con vosotros. Ok. Vale, pues... Ups, mala señal lo de Bad Network Quality. Lo que parece obvio ahora, después de haber hecho el tail run y el tie build, lo que parece casi obvio como el siguiente paso es hacer que esta lógica que nosotros estamos corriendo a través de procesos o a través de Docker en nuestro local pasa al siguiente paso, que sería desplegarlo, en este caso, en Kubernetes. Hay varias opciones, lo puedes saber dentro de TIE, distintas opciones de Kubernetes para poder desplegarlo, desde tu Minikube a un AKS, por ejemplo, en Azure. Entonces, un pelín antes de que vayamos a pasar al siguiente paso, que es el de deployment, permitidme que os enseñe un comando VIP, un comando secreto, que si lo pones así, vas a ver que no te sale. Entonces, como hemos estado trasteando y creemos que es algo que es bastante útil, o que al menos es algo que yo haría antes de intentar hacer el despliegue, aunque fuese en un clúster de desarrollo. Y es el TIE Generate. Lo voy lanzando y os voy contando qué es lo que hace el TIE Generate. Al final, lo que hemos hecho hasta ahora es correrlo en local. Y hemos metido, habéis visto que o bien no hemos metido nada de configuración, o la configuración que hemos necesitado a nivel de TIE, en este caso ha sido o bien para meter el ingreso en mi caso, o bien como ha hecho Unai, para poder especificar otros componentes que quedan fuera del proyecto, y como puede ser Redis o como puede ser SQL. Entonces, eso es lo único que hemos configurado hasta ahora. Lo siguiente que queremos es pasar y hacer el despliegue. Pero Kubernetes no entiende TIE YAML, está claro. Kubernetes al final lo que tiene para poder desplegar, ya sea a través de Helm o directamente a través de manifiestos, al final son una serie de ficheros, unos manifiestos en YAML que representen cada uno de los objetos que queremos desplegar en Kubernetes. Eso al final es bastante tedioso. Tienes que saber, aunque simplemente ya conozcas las opciones que quieras y las tengas pensadas, escribirlo, saber cuál es el esquema, cuál es la versión de la API. Al final, por mucha práctica que tengas, a mí es algo que me cuesta enormemente, y más sobre todo siendo YAMLs. Entonces, en el deployment lo va a generar, pero si lo que queremos saber es qué es lo que va, antes de hacerlo, una especie de dry run, que sin terminar de hacer el proceso, pero simplemente queremos saber cuáles son los ficheros que nos va a generar, podemos hacer uso de este comando generate, que es algo que el propio deployment va a hacer. Pues aquí, si os fijáis, como lo que comentaba Unai con la etiqueta, aquí de hecho no se están creando las imágenes de Docker. Bueno, se crean, pero no se están llevando hacia ningún contenedor, hacia ningún registry, ningún repositorio de imágenes. Simplemente lo está haciendo un poco al vuelo. Y el objetivo al final de este comando es que tengamos esta salida. Al final lo genera él sola. Solamente he escrito TIE Generate, y si lo abro con Code, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que ha hecho. Únicamente hemos metido la configuración que tenemos, la poca configuración que tenemos en el TIE YAML. Entonces, sin entrar mucho, al final lo que hace Kubernetes, lo que nos va a generar en este caso va a ser, por cada una de las aplicaciones que tenemos, de las 3 que tengo yo en mi caso en esta aplicación, nos va a generar un manifiesto de deployment que va internamente, va a tener también lo que queremos que tenga el propio contenedor. Así podéis ver, por ejemplo, cómo se representa al final en Kubernetes esas variables de entorno, al final también con variables de entorno de Kubernetes, donde hacemos el Service Discovery, también lo veríamos.
Especificamos aquí cuántas réplicas tenemos. Al final, si veis, son muy análogos los conceptos que hemos utilizado en TAI de lo que nos vamos a encontrar en Kubernetes, que la transición realmente es bastante suave. Entonces tendríamos el deployment, cuyo único objetivo sería, si aquí hubiese 5 réplicas y hubiese en ese momento 3 réplicas, siempre intenta que el estado deseado sea el mismo que el estado actual, y lo que haría sería crear 2 nuevos pods, en este caso de web app. Tendríamos en este caso el fichero de deployment y el fichero de service. El fichero de service, lo que os comentaba en el inglés, es el que va a aprovechar y va a distribuir. Si os fijáis aquí, lo va a meter como cluster IP. Cluster IP lo veremos cuando despleguemos, pero es una forma donde el servicio es visible solamente desde dentro del clúster de Kubernetes. Hay otros tipos de servicio, como puede ser el Load Balancer o el Load Balancer o el Node Port, que son accesibles desde fuera. En este caso en concreto, el cluster IP no tiene visibilidad desde fuera del clúster de Kubernetes. ¿Vale? Y lo vais a ver para el web app, lo veréis para API. En este caso la réplica es 2. Y lo veremos para deployment. Yo aquí lo que he hecho en falta respecto a lo que ya os comentaba, yo había definido un ingress y por el momento no ha metido nada de configuración del ingress, ni lo hará en el deployment. Pero vamos, si es algo que estoy seguro que saldrá en breve, porque es una traducción bastante directa. Entonces, de esta manera podemos, antes de hacer el despliegue, podemos ver exactamente el detalle de lo que va a generar. ¿Vale? Una vez hecho esto, lógicamente el paso siguiente sería, ok, lo que ya tenemos, lo que ya he probado en local, quiero llevarlo a un clúster de Kubernetes en la nube o en local. Daría un poco lo mismo. Entonces, el comando necesario para eso son muy originales, bastante claro, TIE deployment. TIE deployment nos va a pedir una pieza que hasta ahora no tenía, que es dónde queremos mandar la imagen cada una de las imágenes que hemos generado aquí en estos create docker image. ¿Vale? Normalmente Kubernetes lo que suele hacer uso es de lo que llaman un registry. No puede acceder claramente a nuestra imagen en local. Entonces ahí lo que se suele hacer es se taguean las imágenes y se pushean, bueno, se empujan, no sé qué suena peor, si pushear o empujar, pero cogemos la imagen y la lanzamos hacia lo que puede ser un Docker Hub o puede ser, por ejemplo, en el caso de Azure, una Azure Container Registry. Empujar suena peor. Depende del contexto. Entonces, lo mandamos para allá. Entonces, como esa información no la tiene, si yo voy a lanzar TIE deploy, si lo hacemos así ahora mismo, va a llegar un momento en que me dé un error. Si no, me dejaría mal. Efectivamente, me da un error y me dice, oye, que necesitamos un registry. Tiene este comando, hay algún otro comando que también lo tiene. Tenemos la opción de proveerle esta información de manera interactiva. Interactive. ¿Vale? Entonces, lo que podemos introducir es ese dato que nos está pidiendo, se lo podemos introducir. Esto era TIE samples azure.cr.io. ¿Vale? Esto lo podemos hacer de manera interactiva. A mí no me gusta mucho el modo interactivo personalmente. Y siempre tenemos la opción, ahora lo hacemos después, de ir a este ficha de configuración de TIE, este TIE YAML, y meter simplemente una línea que se llame registry, y lo que hemos metido aquí, TIE sample, azure.cr. Y entonces ahí, a partir de ahí, no nos volvería a pedir que interactivamente tuviéramos que desplegar. Por si queremos desplegar muchas veces, no tener que meter la información. Aquí notar en las cosas que en la traza, que suelen ser bastante completas las trazas que emite TIE. Si veis la diferencia, que aquí estas imágenes están sin indicar un repositorio, aquí ya directamente las ha tagueado, como os comentaba, las ha puesto un tag, el tag del repositorio remoto, y ya ha hecho el push de la imagen. ¿Vale? Continuaríamos lo que habíamos visto hasta el momento, generaría estos manifiestos, que este es el punto donde el generate se hubiera quedado, y aquí es donde hace el deploy. Deploy manifest. Él internamente va a ir construyendo en memoria un YAML, un YAML, n YAMLs por cada una de las estructuras, y al final de la construcción de esos YAMLs va a hacer el equivalente a un kubectl apply, que es lo que haríamos nosotros si queremos aplicar directamente estos manifiestos directamente en Kubernetes. Lo hace por cada uno de ellos. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir si todo está bien? Pues si vamos aquí, kubectl get pods. Vamos a ver que tenemos
¿Os acordáis que habíamos puesto 2 réplicas? Pues tendríamos 2 pods de API, uno de frontend y uno de web app. Y lo mismo para los servicios. Si cogemos los servicios, get services, creo que me he pasado con la fuente. Lo que vamos a ver, bueno, esto ya es algo que tenían. Este es el controlador de ingress que os he contado, por ejemplo. Pues esta es la IP. La IP donde entra el ingress, pues es algo que tenemos instalado en el clúster. Pero vamos, esto es algo que se hace previamente que no es que te haga TIE. Pues simplemente nos ha aplicado cada uno de las APIs y, como os decía, es cluster IP. Estas IPs, esta red pertenece a la red local, no es algo que podamos ver desde fuera. Si quisiéramos acceder desde nuestro local a esa cluster IP... Un port forward, ¿no? Efectivamente. QCTL, port forward, y lo que abrimos al final aquí es un túnel. Le decimos qué aplicación service. Yo, por ejemplo, quiero acceder al frontend admin. Y le quiero decir que mapee al final que el puerto arranque en 1500, lo que va a ser un 500 en mi localhost. Vayamos. Sí, sí, efectivamente. Pues vaya al puerto, este puerto que tienes puesto, este servicio, ¿vale? Iríamos directamente a este servicio. Ok, esto parece que funciona. Pues localhost 80, pues 5000, eso. Vale, y veis que entramos. Hacemos al final el túnel para entrar a un clúster que se supone que no tiene salidas hacia afuera. Cosas a tener en cuenta, y lo hablo desde mi propia experiencia. ¿Cómo hace esto al final? ¿Cómo puedes saber? Le hemos dicho cuál es el ACR en este caso, donde está el contenedor de imágenes. El contenedor, vamos, el repositorio de imágenes, pero lo que no hemos especificado es toda la configuración y todos los accesos, el token al clúster de Kubernetes. ¿Qué es lo que hace? Él lo que va a utilizar va a mirar, al principio del comando, va a mirar si tenemos kubectl si tenemos kubectl en nuestro equipo, desde donde vamos a ejecutar. kubectl lo que nos permite es tener, al final, tengo la conexión al clúster de Kubernetes de desarrollo, al de producción y al mío en local, por ejemplo. Son distintos contextos, pero va a haber uno de ellos que esté activo. Lo podéis mirar o directamente con el botón derecho de la aplicación, en mi caso con el Docker for Windows, o si os gusta más el tema comandos, current context. Simplemente, para que después no digáis que no os he avisado, tener cuidado, porque vais a desplegar directamente al contexto. No os va a preguntar, pero después estaréis limpiando pods en algún sitio donde no hayáis metido, ¿vale? Simplemente. Y lo último es que parte de este despliegue, lo que os decía es que se hacía el push hacia el container, hacia el repositorio. Si os fijáis, aquí, que en este caso nosotros hemos elegido Azure Container Registry, el ACR, y podéis ver aquí, un segundo, que por ejemplo para API hemos creado una imagen, ¿vale? De ahora mismo. Automáticamente. A mí me parece un puntazo, no solamente ya coger y hacer un tail run en una única sentencia, sino con otra sentencia coges y lo tienes desplegado. Habéis visto el tamaño que tenía ese YAML, el YAML del manifiesto de Kubernetes. Inviertes tiempo. Un comando, es cierto que a lo mejor hay alguna cosilla que tengas que tocar, lo mínimo, pero las reglas por defecto que tienen es bastante inmediato y te quita bastante trabajo. Eso sería los comandos como en sí puedes hacer desde ejecutar en local y hemos terminado desplegando en Kubernetes. Uno de los últimos puntos que queríamos ver, que ahora también es algo, yo creo, de los proyectos más interesantes que tenemos además en este tipo, sobre Kubernetes, este tipo de cosas, y del que hemos hablado al principio es Dapper. Lo que os estaba comentando, lo que os comentaba al principio es que uno no sustituye a otro, pero vamos a ver, mi objetivo no es contaros Dapper como tal, pero sí enseñaros cómo puede ser útil TIE cuando estamos trabajando incluso también con Dapper. Un segundo, os comparto. Aquí está. ¿Qué es Dapper? Dapper realmente lo que es un framework que intenta resolver parte de los problemas que normalmente nos encontramos cuando estamos trabajando con sistemas distribuidos. ¿Como cuáles? Pues al final, cómo comunicamos de un microservicio a otro, de un servicio a otro servicio. Al final, este Service Discovery que hemos visto que se resuelve también con TIE, pues es una de las cosas que nos provee Dapper.
abstraernos al final si queremos que esa comunicación sea por HTTP, por gRPC, etcétera. El tema del state, que es para guardar pues al final una especie de clave valor para poder tener un estado en nuestra aplicación. Y otra cosa muy típica al final es no comunicarnos directamente entre microservicios, sino utilizar un patrón publicador-suscriptor. Llega un servicio, publica un mensaje y cuando el suscriptor reacciona y hace lo que tenga pensado hacer reaccionando a ese evento. Pues al final todo esto, bueno, hay más cosas como podéis ver, es lo que nos provee Dapper. Y lo bueno de Dapper a mí me parece lo más reseñable es que al final eleva al final el nivel de abstracción. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros podemos, a la hora de trabajar, podemos obviar si realmente quien está gestionando el estado es Redis o estamos utilizando un Cosmos DB, Cassandra o lo que sea. Lo mismo para el Publish and Subscribe. Directamente nos da lo mismo si lo estamos haciendo, incluso dejando un mensaje en Redis y que el otro lo coja, o estamos utilizando, por ejemplo, Azure Service Bus. Al final es una abstracción bastante bien hecha que nos permite quitar ese tipo de detalles. ¿Vale? Lo más rápido posible, sin entrar más, ¿cómo hace internamente en Kubernetes? Nosotros al final en Kubernetes lo que tenemos son pods, que es donde directamente ejecutamos. Tenemos la pieza que nosotros desarrollamos, que es nuestro contenedor. Pues al lado de nuestro contenedor, comunicándose con él, al final es como si estuviese en su mismo local, Dapper mete otro contenedor suyo propio, que es lo que llaman un sidecar, un sidecar, ambos. Entonces, las peticiones, cuando nosotros queremos comunicar, por ejemplo, entre pods, la comunicación se hace desde este sidecar al otro sidecar. Entonces, nuestra lógica se puede abstraer lo máximo posible de ciertos detalles de implementación que va a absorber el container y él se va a encargar de hacer ciertas cosas. Doy por visto Dapper un poco que cojáis la idea. Me parece algo muy, muy curioso y que además os sugiero que le echéis un ojillo que promete bastante. Permitidme que coja para contaros el ejemplo, el propio ejemplo que tiene la gente de TAI sobre samples and Dapper. Ok. ¿Qué consiste el ejemplo? Paso un poco por encima para que lo que os he dicho que se os fije un poco el concepto. En este caso es una tienda en sí, que lo que hace es el servicio de store, que cuando vamos a hacer un pedido, directamente lo que hace es publica un mensaje de solicitud de pedido sobre un determinado topic, va a llegar el microservicio específico o el servicio específico responsable de las peticiones, de los pedidos, perdón, va a leerlo, va a reaccionar y va a mandar de vuelta hacia otro topic que es pedido realizado, va a contestar otra vez al frontend, que es el store. ¿Cómo hace esto? Lo veremos aquí. Simplemente para hacer esta publicación de evento, lo que hacemos es con un Dapper Client, al final es una librería, un nugget que te importas, lo inyectas y lo que haces es publish 7 async. Y lo que estamos diciendo aquí es sobre un topic que se va a llamar pedido solicitado, vamos a pasarle con información la información de lo que es un pedido, ¿vale? Como tenemos aquí ya directamente no tenemos que saber ni si es un service bus, lo que os comentaba, simplemente sabemos el nombre del topic. Luego en otro fichero, en una parte de configuración, le vamos a especificar al final, oye, la implementación que quiero es esta o la otra. Pero aquí directamente lo único que hacemos es especificar el topic. En la parte el que va a jugar el rol de suscriptor, y en este caso que es el order controller, lo que va a hacer es, va a marcar este método con el topic. Es decir, las cosas que lleguen a este topic, reacciono y ejecutamos este código. Es bastante curioso, de las cosas que más me gustan, que simplemente podemos decir, aquí decimos, oye, esto lo podemos resolver porque directamente me has hecho una petición de place de mandar un pedido, ya sea respondiendo por HTTP, podemos atacar por la API, o directamente es una reacción a la llegada de un nuevo mensaje en nuestro topic. Aquí lo que veis también para saber cuál es el stock, pues también nos abstraemos con un state para obtener las cosas. Esto internamente puede estar hecho, como os decía, con Cosmos DB o con Redis. Y lo mismo, de vuelta decimos, ok, ya procesado el mensaje, te vuelvo en un topic de respuesta, en un canal de respuesta, decimos que la confirmación y decimos que el pedido ha sido correctamente procesado.
¿Cómo haríamos para ejecutar esto directamente en TAI? Si quisiéramos, perdona, en Dapper. Pues en Dapper al final tendríamos que coger por cada uno de ellos y hacer un Dapper run, especificar app, el ID, diríamos que es primero el store, el puerto, app port, lo que queramos, .NET run, ¿vale? Eso para el store, luego sería para el order y luego sería también para el otro que era products. Imaginaos que tenemos muchos microservicios. Al final es tedioso. ¿Qué es lo que nos provee en este punto? Nos provee TAI. TAI lo que tiene es el comando que ya tenemos. Tenemos el TAI run. Vamos a ver ejecutando si no hay ningún tipo de problema. Vamos a ver cómo él ya va a encargarse de saber cómo funciona TAI, hacer la infraestructura, desplegar, o en este caso lanzar la infraestructura necesaria para TAI y abstraernos nosotros también de eso. Vuelvo otra vez al dashboard y os vais a fijar que lo mismo que ya teníamos, que era en este caso es los 3 proyectos que teníamos y una dependencia, como nos había contado antes Unai también con Redis, pues aquí igual con Dapper también como una referencia externa. Y lo que podemos ver reseñable es al final estos sidecars, estos contenedores que van acompañando a nuestro, por ejemplo, el orders que va acompañando a nuestro order y que va a gestionar las cosas específicas de Dapper, se despliega automáticamente. Si nosotros cogemos y accedemos directamente a nuestro store, esta es la tienda, vamos a ver cómo aquí yo he lanzado una petición. Vamos a aprovechar además lo bueno que tiene TAI con el order, con el log. Y si vamos, por ejemplo, aquí para que veáis que está funcionando correctamente, bajo por aquí y si os fijáis, esto es en el order, que es el suscriptor. Vemos cómo ha cogido, actualizado directamente el inventario. Esto actualizado al final en Redis habrá actualizado la entrada desde 5 hasta 4 y le ha llegado correctamente. Y habéis visto que la cantidad de código que hemos metido, quitando en Startup, meter 2 dependencias, poquita cosa, os lo aseguro, tenemos ya directamente tanto un publicador suscriptor y lo otro, y un state en este caso. Y habéis visto cómo podemos correr esto con un simple TAI run facilísimamente. ¿Qué es lo único que hemos tenido que meter? Para que podáis verlo y que no digáis que os engaño. Esperamos, poquita cosa, veréis. Pues aquí lo que tenemos también es en este caso un TAI, como el que hemos visto antes, que podemos crearlo con un TAI init. Y lo que le hemos metido en este caso es decirle, espera que lo abra. Le hemos metido esto, una extensión que se llama Dapper. ¿Puedes hacer zoom un poco? Sí, gracias por avisar. Vale, esto, a ver si. Wait. Estoy en ello, que se me está torciendo. Se me está yendo a la otra pantalla. No lo veis, ¿no? ¿O sí? ¿Lo veis más grande o Unai? Se ve, yo lo veo bien, pero vamos, no, si lo reduces tanto, lo que pasa es que yo tengo la vista, ya sabes, la de producto que es distinto, ¿eh? Vale, bueno, el hecho es que lo podéis ver, es arriba del todo. Metemos extension y especificamos dentro de las extensiones una extensión que se llama Dapper. ¿Vale? Simplemente con esas 2 líneas, extension y name Dapper, podemos ver ya directamente. Él puede localizar y meter, buscar los sidecars, etcétera. Esto es súper rápido y en este caso también incluso trabajando con Dapper creo que merece la pena lo que nos pueda dar TAI run, sobre todo por el esfuerzo que supone. Con esto veríamos lo que queríamos contaros. Lo que sí que me gustaría es, al final esto está súper vivo, si accedéis al GitHub vais a ver que es algo que está cambiando bastante, que ellos están desplegando, que están pidiendo muchas ideas y las están recibiendo, atendiendo. Y de las cosas chulas que vimos de alguna charla que dan ellos, es algunas cosas que todavía están en modo experimental, pero que presupongo que terminarán llegando a corto plazo. Uno de los problemas principales cuando trabajamos con servicios, cuando trabajamos con Kubernetes, es lo que hemos visto, que hemos tenido que hacer un port forward. Pues uno de los comandos que tienen es un comando que se llama connect, de tal manera que nosotros podamos a clúster que no están expuestos hacia afuera hacer ese túnel que hemos visto. Ese está bien.
Y el que me parece especialmente chulo, prometedor, es, si conocéis el concepto de Dev Spaces en Azure para AKS, un concepto bastante similar, que es, espérate, lo pongo el comando para que podáis verlo. En este caso lo han llamado Detail Run, pero bueno, eso porque todavía está en modo experimental. Es hacer el tail run y especificarle en este caso que queremos que en local me ejecute una determinada aplicación, en este caso sería el típico servicio, mi frontend, por ejemplo, y que en remoto ejecute todo lo demás. Que para entornos de depuración es muy chulo. Efectivamente. ¿Qué es lo que vamos a tener? Al final, dentro de Kubernetes, tú puedes hacer http backend o el nombre del servicio y directamente lo va a tener. Pues es como si estuviéramos dentro de esa red y podríamos comunicarlo. Esto al final tiene bastante magia por detrás, que imagino que es la que tendrán que trabajar más en ella, pero es algo que es muy prometedor porque es un escenario que se echa en falta al final en el día a día desarrollando y que viene a cubrir, por ejemplo, lo que hablamos de Dev Spaces. Como también hablamos que ellos están empleando mucho feedback, si la gente, lo que comentaban, preguntaba a la gente si era de utilidad o no para implementarlo, a hacer una integración con Visual Studio. Estos comandos de run, pues a lo mejor es directamente con el F5 o con un botonazo del Visual Studio. Lo que quiero decir al final es que lo que os comentaba, que esto está muy vivo, que ellos lo que están invirtiendo también bastante esfuerzo es en preguntar a la comunidad, ver cómo hacemos las cosas para, según nuestras necesidades, si trabajamos con monorepo, si trabajamos con multirepo, según cómo trabajemos, poder adaptar la herramienta. Porque para mí, principalmente, es una herramienta que es 100% utilidad. Al final no es tan conceptual, pero lo que viene es aliviar ciertos problemas que yo en mi día a día me encuentro constantemente. ¿Vale? Entonces, por eso os decía lo que os comentaba una y al principio, coger, pasaros por os pongo aquí el slide, pasaros por este GitHub, echar un ojillo y mirar que seguro que sin tener que hacer PRs o sin tener que, seguro que alguna issue, si empecéis a probarla, podéis meter o podéis colaborar con alguna idea. Es algo que seguro que merece la pena porque es para desarrolladores principalmente. Por mi parte... Bueno, vale, pues nada, yo me gustaría terminar animando a los que estáis escuchando que esto es una cuestión de todos y aquí nos gusta ver caras nuevas, que tenéis a Luis Fraile disponible, que seguro que se mete ahora para que podáis dar una charla, que seguro que muchos de vosotros tenéis cosas interesantes que contar y que os animéis a que haya más gente participando en la comunidad. ¿No? Ya ha dicho Hugo Viarge que va a dar una y Pablonete por Twitter ya también le hemos liado, pero sí que me gustaría ver caras nuevas, de gente que no hayáis dado nunca una charla o gente que queráis contar algo, pues oye, que os animéis, que se agradece el ver caras nuevas. Eso es. Nada, y oye, muchas gracias a Carlos y a ti por mi parte por esta charla de hoy. Muchas gracias a vosotros por aportar a la comunidad y a todos los asistentes. Pues luego colgaremos el vídeo en YouTube para que lo podáis consultar y pasar por ahí. Y nada, nos vemos en la siguiente charla. Que estéis todos bien, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Venga, hasta luego, gracias. Hasta luego.